Ómetro, Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. Los integrantes son Texcocano Roldán Jonathan Eduardo y Ticante Corona Luis Diego. ¿Qué es un ómetro? El ómetro es un instrumento de medición eléctrica que es empleado para medir la resistencia de un material a la corriente. Esta herramienta posee una batería o circuito que genera una corriente constante que es aplicada al material y a partir de ella se determina su porcentaje de resistencia, altamente utilizado en los sectores donde se trabaja con electricidad. Como instrumento de medición, el ómetro es llamado así por la ley de Ohm, formulada en 1827 por el científico alemán Georg Simon Ohm. La misma establece una relación entre tensión, corriente y resistencia, donde la tensión es proporcional a la corriente e inversamente proporcional al voltaje. El ómetro utiliza un galvanómetro, que es un medidor de corriente eléctrica. Funciona como un transductor recibiendo la corriente eléctrica y provocando alteraciones en un puntero que es el que indica la medida en consecuencia. Este medidor se usa para determinar la corriente que circula por la resistencia y así estimar la misma. Este instrumento es portátil y posee terminaciones cableadas, aunque actualmente puede estar incluido en otro que realice distintas mediciones. La medición de la resistencia es aproximada, aunque mucho más certera si trabaja con un circuito que con batería y es utilizada en diversos sectores, pues ayuda a evaluar el funcionamiento de aparatos eléctricos. ¿Para qué sirve el ómetro? El ómetro sirve para medir la resistencia, pero ¿para qué sirve esto? Esto te puede ayudar a determinar si un electrodoméstico está presentando fallas y es fundamental en el proceso de creación de circuitos. El ómetro mide todas las resistencias y por ello su uso es sumamente extendido. Usos del ómetro. El ómetro es utilizado comúnmente para trabajar en circuitos eléctricos y así medir los valores de resistencia. Su utilidad es indiscutible, tanto en el hogar, la oficina, la industria, como con el laboratorio, bien sea en la reparación de artefactos eléctricos como bobinas de altavoces o fusibles de cerámica. Donde hay un circuito eléctrico es importante contar con este instrumento de medición. Conocer cómo funciona un ómetro te va a ayudar a lograr resultados confiables, seas o no un especialista. Hacer buen uso de este instrumento te permitirá un manejo óptimo. Tipos de ómetro. Existen analógico, digital, precisión, tanto de extrema precisión. Importancia de un ómetro. El ómetro es un instrumento que te puede ayudar a detectar fallas en tus electrodomésticos, además de ser vital para los electricistas y todos aquellos que trabajan en ese ámbito. Determinar la resistencia de un objeto te puede ayudar además a categorizar dicho material y emplearlo en diferentes usos en relación con ello. Los instrumentos de medición siempre son necesarios para poder desarrollar esos ámbitos de la ciencia y avanzar en la experimentación de nuevos descubrimientos. ¿Cómo funciona un ómetro? El ómetro debe ser utilizado correctamente para no provocar alteraciones en el resultado de la medición. Antes de usarlo es indispensable que conozcas el lenguaje que emplea o no podrás encender lo que indica. El voltio es la intensidad, el ohmio es la resistencia, el amperio es la cantidad de electrones. Con esto claro procede a utilizar el ohmímetro. Debes poner sus terminales en cortocircuito, ajustar en cero la aguja que indica la medida, desconecta la energía. El ohmímetro le proporcionará la corriente al circuito. Una energía externa afectará la medición y puede incluso afectar el funcionamiento del ohmímetro. Se ponen los terminales en el objeto a medir. El negativo se identifica con el negro y el positivo con el rojo. Debes unir negativo con negativo y positivo con positivo del ohmímetro y el objeto a evaluar. Encender. Al poner en funcionamiento debes seleccionar la resistencia y rango que deseas medir. La configuración del ómetro también es un punto aparte que debes comprender para realizar una buena medición. Si posees un automático, simplemente deberás ajustarlo a la posición Ohm. Si no es el caso, deberás colocarlo en la posición más baja. Es probable que debas ajustar la escala.
Si es así, solo asegúrate que esté en un punto donde los valores se mantengan estables y esté un nivel de resistencia detectable. Ciertos puntos a tener en cuenta cuando realices la medición es que si no puedes ajustar en cero el ómetro, debes restarle el valor que marcaba el resultado que arroje. Por otro lado, todos los cuerpos tienen una resistencia, así que si mides un objeto que arroje una muy baja, ten en cuenta que el mismo ómetro poseerá una y lo reflejará. Hola, yo resolveré sobre la forma de utilizar un ómetro y las medidas de precaución que se deben tener. En este caso utilizamos una aplicación en nuestro dispositivo móvil llamada Multimeter Simulator, en la cual nos ayudará a tener un mejor entendimiento de cómo se utiliza. En esta aplicación podemos encontrar varias formas de medir diferentes objetos. En nuestro caso utilizaremos este. Para poder realizar una medición de corriente directa o corriente alterna con un ómetro, se deben seguir los siguientes pasos. El primero de ellos es que debemos conectar el cable de comprobación negro en la hendidura COM, que en nuestro multímetro se puede mostrar en la parte de abajo conectado con el cable negro, y que con el cable de comprobación rojo debe estar en la hendidura de entrada positiva abierta o MA en nuestro caso que es MA. El siguiente paso es seleccionar nuestro rango de medición en el ómetro, en este caso que sería MA, que normalmente no viene de esta forma, viene de una forma más compleja, pero es una manera más sencilla de entender un multímetro. Una vez seleccionamos nuestra corriente directa, nos muestra en la pantalla DC. A continuación deberemos de poner los cables de comprobación en el lugar correspondiente que queramos medir. En este caso, si ponemos el cable de comprobación rojo en el punto rojo y en el negro del negro, podemos observar que nos marca un valor de 10.1, que es el valor de la resistencia de nuestra pila. En caso de una permutación de la polaridad de la corriente directa, aparecerá un símbolo de menos, que estará antepuesto al valor de la medición, como se muestra a continuación. Es el valor que nos sale si hay un caso de permutación. Bueno, a continuación les hablaré sobre las medidas de precaución que se deben tener al momento de utilizar los ómetros. El primer punto es necesario leer atentamente las instrucciones de uso antes de intentar su operación, y por supuesto no deben utilizar si no estamos familiarizados con la electrónica o electricidad, como ya lo había mencionado en el ejemplo de la forma que se utiliza. Esa aplicación nos puede ayudar para entender mejor lo que son los ómetros y los multímetros, que son los que se utilizan. El siguiente punto es importante prestar atención durante su operación, en especial si vamos a trabajar con altas tensiones. Si es necesario medir corrientes elevadas, se debe utilizar una pinza amperimétrica o un amperímetro especializado. No se debe guardar el multímetro si está encendido, la batería durará menos y probablemente se sulfate. Eso que quiere decir que en todo caso de cuando terminamos de hacer nuestro trabajo debemos de apagar el aparato y así ya podrá durarnos más. Para una mayor seguridad personal al momento de nosotros utilizamos el aparato, se debe utilizar en todo momento guantes aislantes y tener la plena seguridad de que no se trabajará con media o alta tensión. Esto debido a que solamente pueden trabajar con voltajes no pueden trabajar con voltajes superiores a 500 volts. Bien, eso les hablaré sobre el uso correcto de un ómetro. El primer punto se ubica el ohmímetro o ómetro
en posición de medición OMC, que los aparatos vienen marcados como COM. Moviendo la ruleta en el margen que necesitaremos para la medida que se requiere realizar. El siguiente punto es no olvidar que el conductor de electricidad es el metal que generalmente se utiliza para armar circuitos y usualmente es de cobre. El siguiente punto es, según la norma, el negativo corresponde al negro y el positivo al rojo. Se debe observar bien y ubicar el negativo del ohmímetro con el negativo del objeto que se va a medir y el positivo del ohmímetro con el positivo del objeto. Esto se menciona más que nada para tener bien ubicados el cómo debes colocar las perillas de comprobación, ya que esto puede ocasionar, si no se conectan de manera correcta, pueden llevarnos a un caso de permutación de la corriente directa. El siguiente punto es atención en tener cuidado si nos equivocamos o invertimos los polos, porque aunque los ohmímetros tienen un sistema de protección, puedes quemar el ohmímetro, básicamente el que el aparato pueda dejar de funcionar. El siguiente punto es observar la posición de la aguja para interpretar la medida. Generalmente el ohmímetro tiene varias escalas: voltios continuos, voltios alternos y ohmios.